Buenas tardes, mi nombre es Ana María, pertenezco a la comunidad cristiana Santa Rosa de la parroquia Santa Cruz de Vitarte. Y hoy día quiero compartir con ustedes un tema, ¿no? Que tiene que ver con el COVID-19. Quiero empezar con dos frases del Papa Francisco. El primero dice: el Señor nos interpela y en medio de la tormenta nos invita a activar la solidaridad. De repente es un llamado para ver qué tan solidarios estamos siendo en este tema en esta situación que se nos ha presentado, ¿no? Y la otra frase es: estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos. Hay algo muy importante que es la salud de las otras personas va a ser también mi salud. Entonces, por eso es que todos estamos llamados a remar juntos. A todo esto debemos preguntarnos, ¿por qué tenemos miedo? Bueno, creo que en primera instancia estamos un poco alejados de Dios, ¿no? Entonces, esa falta de fe es la que nos hace tener miedo en primera instancia. Creo que también hay muchas personas que tienen miedo porque quieren cuidarse a sí mismos y a sus familias, y es algo normal, ¿no? Porque somos seres humanos. Y el tercero de repente es porque queremos proteger a las personas más débiles, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad que es producida por el SARS-CoV-2, que es un tipo de virus que se caracteriza porque ataca las vías respiratorias, causando dificultad respiratoria. Existen diferentes modos de transmisión. Uno de ellos es el contacto con las gotas respiratorias, ¿no? En la persona que está infectada, al momento de hablar, toser, estornudar, puede expeler o puede eliminar las gotitas, ¿no? Y si nosotros no tenemos el debido distanciamiento, entonces nos podemos contagiar. Otra forma de transmisión es la transmisión indirecta. Ustedes saben que una de las formas de transmisión también son a través de las manos, ¿no? Nosotros podemos tocar superficies contaminadas y llevar el virus a otros lugares, ¿no? E incluso a nosotros mismos si nos tocamos la cara, la nariz, la boca, ¿no? Otra forma de transmisión es la transmisión aérea. ¿Qué pasa? Que este virus es tan pequeñito que muchas veces se quedan las partículas, ¿no?, en el aire. Sobre todo si estamos en un lugar muy cerrado, ¿no? Se pueden quedar en el ambiente y luego los respiramos si es que no tenemos la debida protección, ¿ya? Se ha estudiado también algunas otras formas de transmisión, como la transmisión vertical, que es un poco raro, ¿no? O sea, de madre a hija al momento del parto. Ha habido 1 o 2 casos y las transmisiones por leche materna, la transmisión por ruta fecal, por orina, por sangre no están comprobados, ¿sí? Hay 2 cosas importantes que debemos saber también en cuanto al COVID. Uno es el periodo de incubación y el otro es el periodo de transmisión. Cuando la persona es asintomática, por ejemplo, en su mayoría no presenta síntomas o en algunos casos tienen síntomas leves. Pero hay que recordar de que esta persona puede transmitir la enfermedad, ¿no? Hay otro grupo de personas que son sintomáticos y que pueden tener síntomas leves, síntomas moderados, síntomas severos, ¿no? Y dependiendo de ello van a ser los cuidados.
El 80% de los síntomas son leves, así que por ahí podemos un poco respirar. Y los otros casos se van a producir debido a factores de riesgo que tiene la persona, ¿no? Enfermedades preexistentes que son las que decimos nosotros, ¿no? Que pueden ser diabetes, hipertensión, asma, algún problema respiratorio como EPOC, fibrosis pulmonar, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo, ¿no? Y más ahora que se está viendo muchos casos de COVID en niños, ¿no? Y es debido a la mala alimentación y a que, bueno, están con sobrepeso, ¿no? Entonces vamos a ver algunos términos que son periodos de incubación. Este periodo tiene un rango de más o menos de 1 a 14 días, ¿ya? Y en promedio es de 5 a 6 días, ¿ya? Pero hay que tener esto en cuenta, ¿no? Va a variar dependiendo de la persona, dependiendo de repente de la cantidad de virus al que hayamos estado expuestos. Entonces, periodo de incubación tiene un rango de 1 a 14 días, ¿ya? Pero en promedio puede ser de 5 a 6. El periodo de transmisibilidad, o sea, que yo puedo contagiar a otra persona, comienza de 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Entonces, si yo soy una persona sintomática, yo he podido estar contagiando, ¿no?, a mis familiares, amigos, vecinos, 1 o 3 días antes de presentar los síntomas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a puntualizar cuáles son los síntomas, ¿no? Los síntomas son tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, malestar general, fatiga, hiporexia también, ¿no? Y rash. Pero a todo esto, ¿cuándo yo debo acudir al hospital? Cuando tenemos esa sensación de falta de aire. Si tenemos un saturador, como ya lo hemos visto anteriormente, controlarme la saturación. Si estoy en 93 o menos de 93, es una alerta para mí, ¿no? Y debo asegurar mi aporte de oxígeno, porque eso es lo que me va a ayudar a mejorar esta situación, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta este tiempo ya nos ha tocado a muchos de repente tener algún familiar o conocido que haya estado con la enfermedad, ¿no? Lo importante aquí es tomar conciencia de esta enfermedad, ¿no? Hasta ahora escucho a veces en los medios de transporte que es mentira, que no hagan caso, que las farmacias quieren que la gente esté enferma, que quieren venderles las medicinas, que el COVID no existe, ¿no? Entonces, a estas alturas debemos de tomar realmente conciencia de esta enfermedad y autoaislarse. Si nosotros pensamos, ¿no?, que de repente hemos podido adquirir la enfermedad, entonces aislarnos nosotros mismos para proteger a los demás, ¿no? Y de repente informarles también, mira, me parece, ¿no?, que tengo, entonces cuídate, no salgas o hazte un examen, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué nos frena de repente a decir tengo la enfermedad, ¿no? Es el temor, el qué dirán, pero ya hemos visto anteriormente, ¿no? Nosotros podemos transmitir de 1 a 3 días antes de que presentemos los síntomas. Y es más aún, hay personas que son asintomáticas o tienen síntomas muy leves que pasan desapercibidos. Entonces,
Si nosotros sabemos que hemos estado expuestos a una situación, no me he puesto mascarilla, había mucha gente, había gente que estaba tosiendo, qué sé yo, entonces aislarme, ¿no? O a extremar las medidas de prevención. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Lo primero es aislarnos. Es decir, vamos a separar a la persona que está enferma para que no propague la enfermedad a los demás. En otros casos vamos a tener que hacer cuarentena. Y esto es, de repente yo he estado en contacto y conozco que ha habido una persona con la que yo he estado conversando o he estado en una reunión y sé que esa persona tiene la enfermedad porque me lo ha comentado o yo creo que tiene, entonces yo hago mi cuarentena, ¿no? Y esto es para no desarrollar la enfermedad. Es importante, como les decía, protegerse, usar los equipos de protección de forma responsable, ¿no? Si nuestros equipos de protección son la mascarilla, el protector facial, ¿no? En algunos casos tienen estos mamelucos o guardapolvos de plástico, ¿no? Lavarlos, desinfectarlos adecuadamente. También hay que colaborar, ¿no? Brindando la información adecuada y de forma responsable, ¿no? No enviar pues información sin antes verificarla, ¿no? Ver que sea una información verídica y que sea pues del Ministerio de Salud. También debemos cuidar mucho nuestra alimentación. Como les decía antes, ¿no? Hay niños, jóvenes también, adolescentes que están enfermando y esto debido al sobrepeso. Pasan el mayor tiempo en clases, ¿no? Virtuales, sentados, ¿no? La mayor parte del día frente al computador y sin hacer actividades, ¿no? Entonces hay que tener una alimentación balanceada, cuidar nuestro estado emocional también es muy importante, ¿ya? Compartir este proceso con una persona de confianza, ¿no? Ayudar también a los que podamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, si sabemos que es una persona que está muy enferma de repente, ayudarle con las compras, ¿no? Llevarle a su casa. Agradecer a Dios siempre por los que se encuentran con vida, ¿no? Y pedirles por aquellos que se han ido, ¿no? Rogar también porque todos seamos cada vez más fraternos y solidarios, ¿no? Como el mensaje que nos indicó el Papa Francisco, ¿no? Entonces, decirles, ¿no? Que la comunidad cristiana Santa Rosa los acompaña, ¿no? Que no están solos, que si necesitan algo pueden hacérnoslo saber, ¿no? Para en la medida de nuestras posibilidades poderlos ayudar. Que tengan muy buenas tardes.